Voy a empezar a dar una introducción, a presentarles a la doctora Sandra. En esta ocasión, pues me toca estar hosteando la clase espejo. Esta es la segunda clase espejo que realizamos, la doctora Sandra Viviana Díaz Rincón y su servidora Gabriela Guadalupe Valle Santillán. Es una estrategia didáctica que desde el año pasado hemos implementado y que tenemos el ánimo ambas de seguir implementando en lo subsecuente con nuestros grupos, porque pues es una estrategia de internacionalización pedagógica que nos permite socializar con nuestros estudiantes a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, a través de las TICs, fomentar, por supuesto, el debate jurídico, académico, con perspectiva comparada, con una perspectiva y con una visión compartida de los contextos mexicano y colombiano. Y pues para mí es un gusto estar colaborando siempre con la estimada doctora Sandra Viviana Díaz Rincón. Ella es profesora, investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Simón Bolívar en el campus Barranquilla, Colombia. Allá son las 4:02. Estamos dando ya inicio a la clase espejo y yo le cedo el uso de la voz a la doctora Sandra para que continúe con esta sesión. Adelante, doctora, y bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora Gabriela, a usted por trabajar en conjunto y en equipo en esta estrategia pedagógica. Bienvenidos, estudiantes de México, estudiantes de Colombia. Vamos a abordar una temática que es de interés, no solo a nivel nacional, sino internacional. La doctora Guadalupe lo hará desde su experticia y su conocimiento en la normativa mexicana y la suscrita aquí desde la normativa colombiana. Bien. Voy a iniciar entonces con la identificación del acto emitido por la Corte Suprema de Justicia. Debo aclararles a ustedes, los estudiantes que no son colombianos, que en Colombia tenemos 3 grandes instituciones y tribunales. Uno de ellos es la Corte Suprema de Justicia, el otro es la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Este acto como tal y auto ha generado una serie de controversias a nivel jurídico y en distintos sectores de la sociedad, porque causa bastante inquietud referente al uso apropiado o inapropiado de la IA, de la inteligencia artificial, que si bien ya sabemos es una herramienta tecnológica, es un sistema informático, es una herramienta digital que nos ha facilitado y nos ha permitido acceder a la información, de pronto replantear nuestra redacción, avanzar más rápidamente, pero tiene sus efectos negativos y sus desventajas. Uno de ellos es precisamente el no percatarnos o el no identificar cuáles son los riesgos y cuáles son las amenazas en las que podríamos exponernos, no solo nosotros, sino las personas que de una forma u otra resultarían también perjudicadas o afectadas por una interpretación inadecuada o por una toma de una referencia normativa de manera irregular. Este auto se denomina o se enumera AC 739-2026, fue emitido el 13 de febrero de 2026, es vigente. De allí la relevancia de citarlo, de traerlo aquí a mención y a debate. La magistrada ponente que identificamos es la doctora Marta. Ella es la vocera y la representante de ese conjunto de magistrados que ha tomado una decisión al respecto. La presentación del caso se sintetiza así. La problemática jurídica más frecuente o más recurrente es utilizar referentes que no han sido verificados, que no han sido supervisados antes, que no han sido constatados. Resulta que se identificaron deficiencias técnicas y citaciones de sentencias que no estaban vigentes o que no eran existentes. La jurisprudencia es una fuente del derecho
y complementa el ejercicio y la labor que realiza la doctrina, que encontramos en la costumbre y en la ley. Les cito textualmente uno de los argumentos expuestos en dicho auto, donde se indica que si bien la descripción normativa y la descripción argumentativa parece correcta, se convierte en una falacia, en un argumento que a simple vista es adecuado, es idóneo, pero contiene vicios y contiene imprecisiones y no es verosímil, además que incurre en una serie de apreciaciones que están más del lado del falso derecho, que es lo que se denomina pseudo derecho, que lo que en realidad corresponde a la normativa jurídica. Entonces, en este orden de ideas, podríamos señalar que esta inteligencia artificial, si bien, como lo mencioné ahorita, puede llegar a ser muy útil, también podría ser un peligro latente cuando no se sabe emplear y cuando no se logra constatar la información o identificar la fuente primaria de donde proviene. Se ha identificado en repetidas oportunidades que la pretensión de la IA es imitar esos procesos que realizamos los seres humanos racionales. Y ese proceso cognitivo, aunque quisiese asemejarse, está muy distante de ser. ¿Por qué? Porque son una serie de algoritmos que se crean, que se adecúan para arrojar unos datos. Y esos datos o esa información cumple con un carácter de generalidad, pero no de especificidad, y no analiza las circunstancias fácticas propias o específicas o especiales o determinadas, sino que tiende a emitir información muy amplia que podría ser vaga y podría no corresponder a la problemática en cuestión. Yo aquí me he permitido mostrarles rápidamente qué es lo que sucede con el diseño de este tipo de herramientas digitales y cuáles podrían llegar a ser esas fallas o esas inconsistencias que nosotros, los que lo utilizamos, podría pasar por desapercibido o podría ni siquiera ser dimensionado el efecto o las consecuencias de no hacerlo de manera adecuada o de pretender reemplazar una capacidad que es propia del ser humano. Entonces, bueno, lo que les comparto a continuación es el problema principal que se refleja en este auto que mencioné en la primera lámina, en la primera diapositiva. El derecho es un conjunto de normas y la pretensión principal, ese conjunto de normas corresponda a unas necesidades, a unas exigencias y a unos requerimientos propios de un espacio determinado, de un territorio determinado. Por lo tanto, la respuesta que me arroja la IA cuando yo le consulto por una normativa va a ser demasiado amplia y puede ser ambigua y puede ser no específica, lo cual me puede conducir a mí, primero, a suministrar datos o a suministrar información que no tenga validez, que no sea pertinente, que sea producto de un sistema de automatización y que por lo tanto esté muy lejos, esté muy distante de un componente de veracidad y además no podríamos llegar a identificar si es real o no y si en realidad se ha cumplido con esos requerimientos o con esas expectativas. Y eso es otra problemática, porque seguramente cuando usted utiliza la inteligencia artificial o cuando un abogado o un juez o cualquier sujeto dentro de un proceso o cualquiera de las partes o un estudiante, un académico o una persona que esté interesada por saber cómo se accede a esta plataforma o este conjunto de plataformas, podría no tener la intención de causar daño, podría no tener la predisposición de engañar a nadie, ¿sí? De lesionar a nadie, pero resulta causándolo y ese resultado produce unas consecuencias jurídicas. Y es lo que podría evitarse si usted se representa mentalmente el riesgo, si usted se imagina lo que eventualmente pudiese ocasionar
el que por desidia o por negligencia usted no constate la información. Nosotros, los que somos abogados y estamos en el ejercicio de la profesión, debemos respetar nuestro código de ética, debemos actuar con base en los criterios, en los principios, en los valores, en las normas existentes. Y uno de esos estatutos claves que tenemos en Colombia es el decreto 196 de 1971 y la ley 1123 de 2007. Nos indica entonces en esta secuencia de ideas que la problemática que surgió fue el uso inapropiado por parte de un abogado de unos argumentos jurídicos y unas sentencias que, si bien trató de manipular la información y trató de hacer una buena conexión lógica o una buena coherencia lógica, no logró el resultado final. Y se observó precisamente esa inconsistencia y esa fue la causa que originó la imposición y la fijación de una sanción, no solo en materia disciplinaria, sino a nivel de ejercicio profesional. Entonces, miren cómo el realizar el uso o el tomar de manera arbitraria herramientas digitales para nuestra propia conveniencia o para acomodar lo que, si bien no corresponde a una realidad, pero sí se ajusta a nuestra pretensión, podría resultar en imposiciones de medidas, podría resultar en imputaciones, podría ocasionar cualquier tipo de menoscabo y detrimento de esa libertad de locomoción o de ese ejercicio de libertad. Entonces, es así como mencionamos que la inteligencia artificial puede ser un factor importante y valioso si lo hacemos con responsabilidad y con conciencia. Por eso es el llamado principal, porque si usted no obra de tal forma, incurre en lo que nuestro Código General del Proceso, en el artículo 79, señala: temeridad o mala fe. Y eso implica que usted ha hecho uso indebido o ha quizás omitido factores necesarios o aspectos fundamentales en su práctica jurídica. Y esas apreciaciones o esas afirmaciones que usted incluye en sus documentos legales o en su ejercicio de oratoria o en su argumentación podrían ser solamente un conjunto de oraciones falaces. La falacia se muestra como una verdad, pero no es una verdad. Es atractiva auditivamente, es supremamente interesante visualmente, pero no está sustentada en una verdad. Aquí tenemos un marco normativo, está encabezado por la Constitución Política Nacional del 91, donde nos menciona la importancia de saber emplear este tipo de herramientas digitales y nos hacen énfasis en proteger los derechos, en salvaguardar esos datos personales, en no comercializar de manera abrupta con nuestros datos, en proteger o defender esa intimidad personal, en ser muy cuidadosos con lo que se denomina desde el latín el habeas data, ¿no? Nuestro ordenamiento jurídico penal en Colombia es la ley 599 de 2000 y en esta ley tenemos todas las descripciones típicas de aquellas acciones que constituyen delitos y que generan unas consecuencias jurídicas. Tenemos algo bien importante y es que a raíz de esta exigencia, de este uso indebido de la inteligencia artificial, se realizó una modificación a la ley 599 que acabo de mencionar en su artículo 296, donde se comienza a abordar la necesidad de proteger el habeas data con la información que se obtiene y la que se intercambia a través de estas plataformas digitales. Entonces, miren que una problemática puede desencadenar otras tantas. Comenzamos por un uso de una herramienta digital que pareciese inofensiva, pero ya está produciendo afectaciones. Cuando yo no estoy consciente o no llego a
visualizar lo que podría suceder. Entonces les muestro acá lo que menciona CESJUL, el Centro de Estudios precisamente Latinoamericanos, indica que hay otro problema, que si bien la Corte Suprema de Justicia señala que el abogado incurrió en una falta, incurrió en temeridad y mala fe, también la Corte, al realizar el análisis y la expedición de su sentencia, utilizó la IA. Entonces es ahí cuando comenzamos a discutir con qué criterios y fundamentado en qué un tribunal superior va a señalar, va a juzgar, va a recriminar, va a no aprobar o no consentir el proceder o el quehacer jurídico de un abogado cuando ellos, que deben ser ejemplos y modelos a seguir y referentes colombianos institucionales, también están utilizando estas herramientas digitales y no de la forma adecuada. Entonces es allí cuando comienza el debate entre si usted es el que me indica que mi proceder fue contrario a derecho y fue contrario a los parámetros éticos, ¿cómo podría usted hacer esa acusación cuando su producto de su análisis jurídico también empleó esta herramienta digital? Entonces miren que el debate jurídico es mucho más interesante porque ya estamos tocando temas álgidos y estamos abordando una situación en la que podría desacreditar, podría desprestigiar y podría no ser favorable para nosotros, los que estamos en el campo de derecho, utilizar como esa referencia como tal para atribuir nuestra confianza o delegar o depositar nuestra confianza en esa institución. Aquí les muestro de manera muy rápida qué pasa con la predecibilidad de lo que utiliza la IA. Hay dos términos que si bien no son propios y es competencia de los ingenieros y de los expertos en materia digital, sí la traje a mención porque considero pertinente citarlo. ¿Qué pasa con la IA? Las respuestas que da, las da de acuerdo a dos herramientas o dos elementos que están implícitos allí, y es la perplejidad y la ráfaga. Quiere decir que dentro de esta herramienta digital es más probable lo azaroso, es más factible lo predecible, la repetición de la información, lo que ha logrado almacenar en esa estructura, que en realidad el conocimiento o la información creíble que nos puede transmitir o que nos puede comunicar. Entonces, miren que lo que les describo de manera muy sucinta es no solo el problema desde el abogado que incurrió en el uso adecuado de la norma, pero el uso inadecuado del elemento jurisprudencial y de los argumentos jurídicos, y cómo la Corte, al fallar, también incurre en una acción indebida y creía la Corte como tal que no se iba a identificar ese error en el que incurrió porque es un gran referente en materia de custodia de nuestra normativa penal, porque la Corte Suprema de Justicia, como lo dije hace algún rato atrás, es uno de los grandes referentes o grandes corporaciones y tribunales de nuestro país. Entonces, lo que aquí está en juego, estimados, es la seguridad jurídica. En síntesis, ese es el problema, ¿no? Bueno, hay muchos problemas, pero uno de ellos es la seguridad jurídica. Entonces, los jueces evalúan con base en qué, cuáles son los argumentos que utilizan para realizar ese análisis y cuáles son los argumentos normativos o cuál es ese constructo jurisprudencial que ellos identifican y que ellos deberían aplicar para que estas decisiones tuviesen ese carácter humano, tuviesen ese carácter sensible y fuesen empáticos con la aplicación de los principios rectores constitucionales. Entonces aquí les cito de manera así muy breve una sentencia de la Corte Constitucional, porque ese es otro de los tribunales importantes que tenemos en Colombia. La Corte Constitucional es la que cuida la Constitución Política, que es nuestra norma de normas, y nos indica en esta sentencia 323, ojo, hay que verificar
rigurosamente la información. No podemos obviar que somos humanos, que debe haber una supervisión, vigilancia y que debemos actuar con transparencia, con ética. Entonces, miren, aquí después está la síntesis de la providencia como tal. No me voy a detener en ello. Resumo diciendo, es deber de nosotros y es deber de todos como tal verificar la información, identificar la veracidad de la información, no abusar del uso de la IA, tener en cuenta que nuestro ejercicio profesional puede causar también afectaciones irreversibles, porque estamos hablando del buen nombre, la imagen, del prestigio de una persona o de una institución o de una corporación. Puede ser una persona natural o una persona jurídica. Entonces, el uso responsable de la IA implica que usted decida con base en referentes normativos que haya constatado. Dos, que las fuentes sean veraces y que sean fuentes primarias. Y mucha atención. Y de verdad esto sí es muy importante. Hay que obrar de manera transparente y ética para que ninguno de nosotros resulte afectado o resulte inmiscuido en un proceso judicial. Y pasemos de juzgadores a juzgados, ¿sí? De sujetos pasivos a sujetos activos. Bueno, hay una serie de información que podría mencionarles en otro momento porque ya me he extendido. Finiquito, decisión, el abogado se le impuso una pena pecuniaria con un salario mínimo legal mensual vigente, aproximado, aquí lo observan en pantalla, cuál es el número de dinero a entregar, ¿sí? Por incurrir en temeridad procesal. Y se compulsaron copias al Consejo Superior de la Judicatura, es decir, disciplinariamente, penalmente, socialmente, académicamente, ya está rotulado, ya está etiquetado. Aunque se proteja sus datos personales en esta sentencia y no se hayan hecho públicos por respeto, ya es un antecedente para nosotros, ¿no? Estas son las referencias bibliográficas, Corte Suprema de Justicia, la Ley 599 de 2000, el Código Civil de Colombia y gracias a ustedes por su atención. Sí, Kenia, perdón. ¿Me puede explicar la diapositiva pasada? Es que no la entendí, no la escuché muy bien. Doctora Gabriela, ¿tengo tiempo? Sí, le queda un minutito, doctora. Miren, chicos, de cualquier manera, las dudas, vamos a abrir un espacio al final para preguntas y respuestas o comentarios. Si gustas, Kenia, vamos a dejar que concluya la doctora y la antepenúltima diapositiva, igual podemos en un espacio al final retomar esa preguntita para la doctora. ¿Qué más? Entonces, fuera al baño no pasa nada. Gracias. Bueno, Kenia, muy amable. No, ya terminamos. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí sintonizados. Ok, muchísimas gracias por esta primera exposición del contexto colombiano, doctora Sandra Viviana. Y ahora voy a empezar yo a compartirles mi presentación. Parece que ahí ya la están viendo. Sí, se observa. Ok, permítanme un momento, por favor. A ver. Ok, ya lo ven en pantalla completa, ¿verdad? Sí, se observa en pantalla completa. Perfecto. Voy a reiniciar aquí el cronómetro para medir mi tiempo. Y bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta clase espejo. Otra vez los que se fueron integrando, los he estado ahí admitiendo, tanto estudiantes de la doctora Sandra de la Unisimón, Colombia, como mis estudiantes de la UGED aquí en Durango, México. Yo soy Gaby Valles, la doctora Gaby Valles, soy profesora de la clase de Teoría de la Constitución en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, México. Y bueno, aquí voy a continuar yo con esta parte de la exposición del uso de la IA en la judicatura. Es una visión binacional desde México y Colombia. Yo voy a centrar la exposición de la parte del juzgador. Fue muy interesante escuchar a la doctora Sandra con esta parte del uso de la IA y la advertencia que se da por parte del órgano juzgador, pero
primero usado por la parte litigante, ¿no? Y luego también después el uso de la IA, que también incurre la parte del órgano juzgador, y luego la revisión que se hace en ambas partes. Yo voy a centrar aquí respecto a México a precedentes hito sobre el uso de la IA en la judicatura, y voy a partir del año 2025. Yo quiero aquí hacer el hincapié en un primer asunto que fue resuelto por un tribunal de la Federación, y que este primer asunto, este asunto génesis, ha dado pauta a que hoy por hoy, en 2026, tengamos ya jurisprudencia en donde se delinee, en donde haya ciertas directrices, aún todavía muy genéricas, pero ya es un primer paso respecto del uso de la inteligencia artificial, ¿sí? En este caso, es directrices aplicables al órgano juzgador, a la persona juzgadora o al órgano juzgador, al órgano jurisdiccional. Todavía no tenemos directrices que apliquen tanto a la parte litigante, que abarque la parte litigante. Me parece que es algo en lo que debemos de ir caminando, porque el uso de la inteligencia artificial está en todo, y por supuesto que está en el ámbito del ejercicio del derecho, tanto de la parte litigante como de la parte de la judicatura, y en todo, ¿no? Lo vemos también en el ámbito de la investigación jurídica, por ejemplo. Entonces, aquí yo quiero hacer hincapié en un primer asunto génesis que derivó de un juicio de amparo indirecto. Aquí es bien importante, y por eso lo señalo en rojo, porque son criterios que han sido delineados por tribunales de la Federación, además en juicios de amparo. Y sepan ustedes que el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad acá en México, por supuesto que en Colombia también. Ahorita la doctora también ahí refirió una parte también de la Corte Constitucional, que es la encargada de operar el control de constitucionalidad en Colombia. Aquí tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un pleno que hace funciones concentradas de constitucionalidad, pero también tenemos tribunales de la Federación muy importantes, como lo son los juzgados de distrito, como son los tribunales colegiados de circuito, que también hacen control de constitucionalidad y resuelven este tipo de asuntos. Estas primeras directrices acerca del uso de inteligencia artificial se dieron por un segundo tribunal colegiado en materia civil, del segundo circuito, que tiene residencia en Toluca, en el Estado de México, y el asunto génesis es la resolución, la sentencia recaída en un recurso de queja, el 212/2025. De esta resolución surgen dos primeros criterios relevantes, que son, en primer término, tesis aisladas, pero que ya a partir de 2026, de inicios del año 2026, se han convertido en jurisprudencias. Ahorita más adelante les voy a dar los datos de las jurisprudencias, de dos criterios en concreto que tienen que ver con estas directrices respecto del uso de inteligencia artificial por órganos jurisdiccionales, ¿sí? Y aquí marco el otro asunto, que es un recurso de queja que es identificado con la clave 404/2025. Este segundo asunto también es muy importante porque fue el que aplicó el criterio emitido en el asunto primigenio. Y a partir de aquí se van dando otros asuntos, ¿sí? También resueltos por este segundo tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito, y se han juntado las cinco sentencias en la reiteración de 5 criterios en un mismo sentido, y es lo que ha dado origen a la jurisprudencia que tenemos y que más adelante se las voy a mostrar. Miren, estas son las dos jurisprudencias que tenemos en materia de uso de inteligencia artificial. El primer rubro es inteligencia artificial aplicada en procesos jurisdiccionales. Constituye una herramienta válida. Es válido usar IA para calcular el monto de las garantías que se fijen en los juicios de amparo, ¿sí? Ojo, este primer criterio, ¿sí?, surge derivado de un recurso de queja en un juicio de amparo indirecto. ¿Qué pasa aquí? El juicio de amparo indirecto tiene una fase en donde los quejosos pueden pedir
una medida provisional, una medida precautoria, que es la suspensión del acto reclamado, ¿sí? Del acto reclamado que se tilda vulnera derechos humanos, derechos fundamentales. Y para que pueda proceder, para que el juzgador de amparo, que es un juez de distrito, pueda pueda decretar la suspensión del acto reclamado, solicita como requisito indispensable a la parte quejosa, ¿sí?, que otorgue una garantía que se cuantifica en un monto económico para que, en todo caso, si al final, si en este asunto principal no se otorga una sentencia protectora, una sentencia que ampare al quejoso, pues no se cause ningún detrimento patrimonial a la otra parte que se llama tercero perjudicado, ¿sí? Entonces, por eso el juzgador, previo a determinar la procedencia de una suspensión provisional, que luego puede trascender a una suspensión definitiva, pide una garantía. El monto de esta garantía se tiene que cuantificar y la cuantificación de esta garantía implica un cálculo numérico, ¿sí? Y además es una cuestión que se resuelve de manera incidental, no es el núcleo del asunto principal, ahora sí que el motivo del juicio de amparo, se tramita vía incidente. ¿Qué pasa aquí en este asunto, en este primer recurso de queja? La parte quejosa impugnó el monto de la cuantía y esta impugnación se resolvió a través de un recurso de queja, ¿sí? Y en el recurso de queja, el órgano jurisdiccional utiliza inteligencia artificial para determinar el monto de la cuantía. Entonces, de ahí es de donde deriva, ¿sí?, esta validación, este criterio que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial. Por eso marco aquí, tiene que ver con una metodología optimizadora, ¿sí? Un cálculo numérico al que se le pretende dar objetividad, la mayor objetividad posible, y por eso se utiliza un modelo de inteligencia artificial. En el caso concreto, este órgano jurisdiccional utilizó el chat GPT, y todo esto pues se tiene que hacer constar, se tiene que declarar. Vamos a ver más adelante cuáles son precisamente estos criterios que se empiezan a delinear con motivo de estos asuntos que se resuelven y que ya hoy por hoy, a partir de enero de 2026, se han convertido en jurisprudencia porque estos criterios se han reiterado. Aquí está la primera jurisprudencia, o sea, esto que inició como una tesis aislada, hoy por hoy es jurisprudencia y aplica para todos los órganos jurisdiccionales en el sistema mexicano. Sí, es la jurisprudencia 1K de la 12ª época, publicada en el semanario judicial de la Federación el viernes 9 de enero de 2026. El siguiente criterio que derivó también de este primer asunto de recurso de queja 212-225 es el siguiente: inteligencia artificial aplicada en procesos jurisdiccionales, elementos mínimos que deben observarse para su uso ético y responsable con perspectiva además de derechos humanos. Y aquí ya empiezan a delinearse, empiezan a emitirse lineamientos guías para el buen uso, el ético uso de la inteligencia artificial, y esto ha quedado ya enmarcado en esta jurisprudencia, que es la jurisprudencia, la 2K de la 12ª época, publicada también en misma fecha que la primera. Sí, porque pues básicamente vienen derivando del mismo asunto, del mismo recurso de queja. Aquí les marco en esta diapositiva las jurisprudencias, el por qué se convirtieron en jurisprudencia, ¿sí? O sea, les vengo aquí marcando cuáles son los precedentes, los 5 precedentes, los 5 criterios ininterrumpidos dictados en estos 5 diferentes asuntos. Aquí está el primero, el recurso de queja primigenio, el caso detonante, el recurso de queja 212-2025. Aquí el tribunal utilizó inteligencia artificial para asistir en el cálculo de una garantía, ya les expliqué más o menos en qué consiste, ¿sí?, en un juicio de amparo indirecto. Luego, posteriormente, hubo un asunto diverso, también en recurso de queja, resuelto también por el mismo órgano jurisdiccional, el 404-2025, y aquí el tribunal utiliza el criterio emanado del asunto primigenio y reafirma que el uso de la inteligencia artificial no vulnera el debido proceso, la seguridad jurídica. Ustedes lo escuchaban ahorita con la doctora Sandra,
sí se cumple con el principio de explicabilidad. Este principio de explicabilidad tiene que ver con esa declaratoria del uso de IA, y no es una declaratoria cualquiera. La declaratoria tiene que ver también con transparencia, con el principio de transparencia que también se encuentra establecido en la Constitución mexicana y en general en el bloque de constitucionalidad, en el parámetro de constitucionalidad y de convencionalidad. Y también aquí, al lado de este principio de explicabilidad, también vamos a ver más adelante que los criterios, estos criterios jurisprudenciales, van a señalar que se tiene que dar también el principio de proporcionalidad, se tiene que dar también el principio de protección de datos personales y tiene que haber una supervisión humana de por medio, ¿no? O sea, no puede el juzgador ser sustituido, ¿sí?, al 100% por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a auxiliar nada más en cuestiones accesorias, no que tengan que ver con el núcleo decisorio de un asunto en particular, ¿sí? Aquí está después un recurso de queja, el 415/2025, nuevamente se reiteran los criterios, y aquí se profundiza entre la diferencia de apoyo técnico dado por la inteligencia artificial y la decisión jurisdiccional per se, que es humana, ¿sí? Es de un juzgador que es humano. Y luego viene aquí un amparo en revisión, el 102/2025, y aquí se valida que la inteligencia artificial puede además servir para resumir antecedentes procesales complejos de manera eficiente. Luego tenemos también que en las sentencias hay un apartado de antecedentes, ¿sí?, de resultandos previo a los considerandos, que ya es el razonamiento que el juzgador utiliza para sustanciar y finiquitar un asunto. Pero toda la parte de antecedentes procesales puede ser resumida, puede auxiliarse el juzgador de la inteligencia artificial para, pues, poder, ahora sí que resumir eficientemente esta partecita y dedicarse, ¿sí?, de manera sustancial a la parte medular, a la litis del asunto. Y luego viene un recurso de queja, el último, que es el de 2026, 22/2026, y con este quinto caso se logra ese requisito de que se reitere los criterios cinco veces ininterrumpidas y que con esto se forma jurisprudencia. Esto es bien importante porque una de las maneras en México de hacer jurisprudencia es la jurisprudencia por reiteración de criterios. Otra manera que tenemos es la jurisprudencia que se forma por precedente judicial, pero bueno, esa es otra historia. Aquí, estas jurisprudencias del uso de IA vienen por reiteración de criterios. Y bueno, comentarios o la parte importante en cada uno de estas jurisprudencias. Aquí vengo mostrándoles respecto de la primera. Inteligencia artificial aplicada en procesos jurisdiccionales constituye una herramienta válida para calcular el monto de garantías que se fijen en juicios de amparo. Aquí marco, ¿no? La utilización de IA no puede sustituir la labor de las personas juzgadoras, sino que la IA va a servir para facilitar y eficientar la administración de justicia. La IA es una herramienta innovadora, disruptiva, que facilita el razonamiento numérico, por ejemplo. En derecho, en los procesos jurisdiccionales tenemos muchos razonamientos de tipo numérico. Aquí hablamos del amparo, pero por ejemplo, en la materia electoral también tenemos razonamientos numéricos. En México tenemos en el sistema electoral el principio de proporcionalidad de los escaños que se obtienen por el principio de representación proporcional, y ahí hay cálculos numéricos. Indudablemente que ahí va a llegar también la IA como herramienta auxiliar, ¿no? En materia laboral también tenemos cálculos numéricos. Entonces, para este tipo de labores, aquí esta jurisprudencia ya marca que es permisible, de manera ética y responsable, utilizar la inteligencia artificial. Nunca para cuestiones que forman parte del núcleo decisorio de la litis, ¿no? Del núcleo decisorio jurisdiccional. ¿Cuál es la justificación? El por qué usaría de manera correcta, de manera ética, para reducir errores humanos en cálculos, dar transparencia y trazabilidad de los datos y los resultados. Aquí se reduce la discrecionalidad del juzgador, genera consistencia y estandarización en los precedentes, más cuando el sistema jurídico trae una cultura de precedentes. En México ya lo tenemos a partir de 2021, esto de los precedentes judiciales. La mejora de la eficiencia procesal
libera tiempo para el análisis sustantivo y facilita la motivación de las decisiones judiciales. Se optimiza, si se utiliza para bien, con ética y con responsabilidad, optimiza el principio del debido proceso. Aquí están los principios que también estas jurisprudencias establecen que se tienen que aplicar cuando los juzgadores hacen uso de la inteligencia artificial. El principio de proporcionalidad, nosotros conocemos el principio de proporcionalidad en 3 subvertientes: la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Ya ustedes, en el caso de mis estudiantes, va a haber una clase más adelante, que es la clase de Derecho Procesal Constitucional, en donde van a ver esto a mayor amplitud y van a entenderlo. La protección de los datos personales tiene que ser bien cuidada con el uso de inteligencia artificial, porque, ojo, estamos alimentando la herramienta de IA, estamos alimentando ChatGPT, Gemini, Copilot, la que usemos, le estamos dando datos, todo es datos, ¿sí? Y hay datos que tenemos que cuidar porque son datos personales, y el juzgador está obligado a cumplir con la ley en materia de transparencia de datos personales en México, y esto además es un común denominador pues de los sistemas jurídicos que tenemos esta tendencia respetuosa de los derechos humanos, como lo es Colombia también, ¿no? La transparencia, la explicabilidad y la supervisión y la decisión humana siempre. Aquí esta jurisprudencia empieza a remitir al juzgador que cuando use IA puede irse a revisar lineamientos, como lo son los lineamientos que rigen IA de la Comisión Europea, el reglamento del Parlamento Europeo y la recomendación sobre ética que hace la UNESCO de la inteligencia artificial, fíjense, y los principios éticos. O sea, remite a fuentes externas reguladoras de inteligencia artificial con fines éticos para la cuestión de la labor que tiene que hacer aquí en México como juzgador. Esto ha sido criticado. Más adelante voy a mostrar una crítica que ha hecho un abogado, y recién lo ha posteado en X hace unos 4 días, y me permití incorporarles el tweet, bueno, lo que era Twitter, ahora es X, el posteo de esa crítica, porque aquí califica esta directriz como una directriz un tanto malinchista, porque pues se quita la responsabilidad de hacer unas directrices propias emanadas del sistema mexicano, y te remite mejor a otras fuentes externas, ¿no? En este caso del derecho europeo y de la UNESCO, ¿no? De índole internacional. Ahorita vamos a ver eso. La tecnología tiene que operar como auxiliar, no como sustituto del juzgador, ¿sí? Y fíjense que en las sentencias digitales, acá en México tenemos ya todo este sistema de expediente en línea, de juicio en línea, de evidencias en línea, de constancias en línea, y obviamente las sentencias forman parte de esas evidencias. En la sentencia tiene que ser posible ver qué herramienta de inteligencia artificial se utilizó, qué modelo de lenguaje largo fue el que se empleó, ChatGPT, Gemini, Copilot, ¿sí? Perplexity, cualquiera que sea, ver el procedimiento detallado, ¿sí? Con el resultado, y ver el prompt que se empleó. El prompt es la instrucción que le das a la inteligencia artificial. Por eso tenemos que estar también bien familiarizados con este nuevo lenguaje que trae consigo la inteligencia artificial. El prompt tenemos que saber lo que es un prompt y cómo hacer un prompt, ¿sí? Porque en la medida en cómo haces el prompt, va a ser el resultado que te va a dar la inteligencia artificial. También la inteligencia artificial ha sido aludida mediáticamente y ha sido criticada mediáticamente y en redes. Aquí en México fue muy criticado uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García. Ha sido el promotor más notorio mediático porque ha subido hasta en sus TikToks esto del uso que usa IA en su labor jurisdiccional. Afirmó que la utiliza en sesiones del Pleno de la Corte. Fue muy criticado en las redes sociales, para bien, para mal,
y en medios de comunicación. Se los pongo como un antecedente, ¿no? También para que vean que mediáticamente ha habido crítica respecto del IA por juzgadores mexicanos. Y miren, aquí está el tweet que les quería yo compartir. Esto es un post de X, ya no es Twitter, del 12 de marzo de 2026, de Luis Ricardo, de este abogado que pues es un abogado de una universidad de la UAMX, y él critica, dice aquí, así como en su momento critiqué severamente sendas tesis de tribunales colegiados sobre inteligencia artificial por su malinchismo jurídico, se refiere a las tesis que yo les presenté al inicio, que ya son jurisprudencia, por retomar directrices internacionales no obligatorias y al mismo tiempo omitir el aterrizaje de obligaciones expresas derivadas de la legislación mexicana en materia de protección de datos. Dice, en este caso merece reconocerse esta circular, ¿sí?, que hace un juez de distrito en materia civil en la Ciudad de México. Aquí está la circular, es la circular 1/2026. Este juez de distrito hace estas directrices, las publica, las comunica a su personal a través de una circular sobre cómo su personal tiene que usar la inteligencia artificial, ¿sí? Fíjense, el uso de sistemas de IA no puede bajo ninguna circunstancia sustituir al personal en la toma de decisiones que corresponden al ámbito de sus atribuciones. Queda estrictamente prohibido utilizar IA para la elaboración completa de proyectos de resolución o de acuerdos. Sí se puede usar, por ejemplo, y aquí dice, está permitido el uso de IA como apoyo en la investigación jurídica para buscar doctrina, conceptos generales, precedentes, líneas jurisprudenciales, etcétera, como herramienta para mejorar la redacción, la ortografía, para hacer cálculos numéricos, ¿sí? Pero queda estrictamente prohibido exponer datos personales y o sensibles, así como información legalmente considerada reservada o confidencial en las plataformas de inteligencia artificial. Mucho ojo con el tema de los datos personales con la información sensible, ¿sí? En la actividad jurisdiccional, y cierra con eso, la responsabilidad es humana e indelegable. Se exhorta al personal de su juzgado a que dé cumplimiento pleno con lo anterior. Y cierra, es este juez de distrito, Hugo Roberto Pérez Lugo. Entonces, este documento es valioso. Aquí dice por qué Luis Ricardo, este abogado que está activo en X, por lo que él aquí le está diciendo, no debe sustituir la decisión humana, no delegar el criterio jurisdiccional, no elaborar de forma completa proyectos de resolución. O sea, tienes que saber cómo usar la IA para bien, porque esto para mal puede producir resultados pues que ineludiblemente van a ocasionar pues afectaciones a derechos humanos, ¿no? Y entonces esto se puede volver pues una catástrofe jurídica y concretamente en el ámbito jurisdiccional también. Yo con esto cierro, voy a dejar de compartir y pues quiero abrir este último espacio de 10 minutos que tenemos, de 12 minutitos, por si hay comentarios de ustedes como estudiantes, dudas. Podemos retomar de entrada la duda que tenía Kenia respecto de una de las diapositivas de la doctora Sandra. Me parece que era una de las últimas, doctora. Sí, estoy atenta. Claro que sí, doctora Gabriela. Kenia, la escucho. ¿Alguien más? A ver, Dayana, adelante, ¿puedes tomar el micrófono? Tengo una duda. Lo que pasa es que habló un poquito sobre, a lo último, sobre lo que son los datos o expedientes o contenido sensible en un proceso. Quisiese saber cómo podría, o sea, cómo podría jurídicamente combatir todo esto de si un expediente es montado a la IA. ¿Cómo jurídicamente podríamos combatir esa problemática? Sí. Bueno, la inteligencia artificial es entrenable para empezar. O sea, nosotros debemos de tener el control de la inteligencia artificial, no la inteligencia artificial el control de nosotros. Entonces, si ya se ha determinado, para empezar, debe de haber directrices éticas, ¿sí?, delineadas, emitidas por la institución
pública, hablamos de órganos jurisdiccionales, son instituciones públicas, ¿sí? Que deben, primero que nada, emitir lineamientos para el uso. Y ese lineamiento, esa directriz del uso, tiene que ser en el sentido de que el usuario, el órgano jurisdiccional, sea quien dirija y sea quien decida qué datos introducir y cuáles no. Y eso implica también un entrenamiento previo del modelo de inteligencia artificial, ¿sí? Que se va a emplear. Tiene que, primero que nada, ver cuál modelo va a emplear, hay muchos modelos de IA, tiene que ver cuál es de entre todos, cuál es el que mejor se acopla a las labores auxiliares en las cuales se va a implementar ese modelo de IA y de qué manera se va a entrenar esa IA para que no se le metan también datos que puedan ser sensibles, personales y que puedan ser violatorios de los derechos humanos, ¿no? En un caso concreto, violatorios de la protección a datos personales. Es que el control está del usuario, del lado del usuario, y ahí es en donde nosotros como humanos no debemos de permitir que la IA nos domine y tenemos que ser cuidadosos. Así como hoy por hoy ya hemos sido cuidadosos con las versiones públicas de sentencias, por ejemplo, ¿no? De constancias procesales y sentencias que se publican en los sitios oficiales de los tribunales, ese mismo cuidado debe de trascender cuando ya se utiliza inteligencia artificial. Y aquí implica primero ver cuál modelo voy a emplear como órgano jurisdiccional y luego cuáles son mis directrices éticas y de uso responsable que dice la ley de datos personales, que dice la ley de transparencia y uso de datos personales, juntar todo eso y armar el paquete, armar la herramienta, entrenarla y también obviamente a mi personal jurisdiccional que va a estar usando, que va a estar alimentando, ¿sí? Esos sistemas de inteligencia artificial. Yo eso es lo que pues podría pensar como una barrera para evitar vulneraciones en tema de datos personales, ¿no? Las mismas medidas que se utilizan actualmente para el cuidado de las versiones públicas de sentencias y demás constancias deben de trascender de manera todavía más meticulosa cuando estamos ya hablando de estos sistemas, de estos modelos de IA. No sé usted, doctora, ¿qué opine, doctora Sandra? Sí, doctora Gabriela, estoy totalmente de acuerdo con usted. De hecho, Dayana y todos los compañeros que están aquí conectados, tanto sus estudiantes de México como los de Colombia, es importante informarles, o bueno, más bien recordarles que en Colombia trabajamos sí con precedente judicial en Colombia, ¿sí? Es decir, nuestra primera sentencia que marcó la pauta en materia constitucional fue la sentencia 323 de 2024 y a raíz de allí el segundo fallo con mayor peso jurídico se obtiene este año en el mes de febrero en el 2026. Estoy hablando del auto de mención y el debate jurídico desde hace algunos minutos. Quiere decir que nosotros tenemos un proyecto de ley en curso, pero no hay una ley que describa, regule, sancione como tal este tipo de conductas que podrían convertirse en penales, ¿sí? En estos momentos hay un proyecto de ley que se presenta desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. No ha sido, diría yo que aprobado o finiquitado, finalizado todas las fases correspondientes. Se presenta, está en estudio, está en análisis, está en el Congreso de la República, pero no es ley, no se ha sancionado. Y mientras no suceda esto, estamos todavía con vacíos, lagunas y grandes, yo diría que problemáticas en cuanto al uso de la IA. ¿Por qué? Porque mientras que no se describa de manera típica cuáles deberían ser esos usos o esas restricciones o esas limitaciones, pues fácilmente se podrían quebrantar o fácilmente se podrían vulnerar. Dos, tenemos un documento que es del COMPES y yo lo mencioné en mi intervención, es el 3975 y tenemos un decreto, el 1377,
Y en materia de protección de datos, tenemos exactamente la ley 1581, pero de 2012. ¿Sí? Hago énfasis de 2012 porque la más reciente que tenemos es precisamente la modificación que se le hace al artículo 296 del Código Penal, y fue la que mencioné en la ley 2502 de 2025. Y es cuando específicamente se busca suplantar, ¿sí?, utilizando la inteligencia artificial. Pero no hay algo que, además de una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia y por la Corte Constitucional, se convierta en un referente definitivo y concluyente. No lo hay en estos momentos. Por eso es que hay tantos usos indebidos, hay tantas irregularidades, y además de ello, porque infortunadamente en ese afán de entrega o en esa disposición de cumplir con un objetivo personal o dentro de su ejercicio profesional para darle celeridad a esas etapas, no nos ocupamos y nos preocupamos de garantizar la calidad de lo que se presenta. Y allí está nuestra falla. Y por eso es una amenaza, como le indiqué, latente, que puede llegar a colapsar, así como lo dijo usted, es algo catastrófico y caótico, porque no es asunto de satanizar el uso de la inteligencia artificial, no, es de estar alertas y de saber que la información que va a nutrir o va a alimentar estas plataformas digitales debería ser una información que corresponda a hechos veraces, a realidades, a constructos lógicos, a normas jurídicas vigentes y existentes, y no le suceda como el abogado que citó sentencias inexistentes. Y aparte de eso, el argumento que presentó doctora Gabriela y los estudiantes suyos de México, porque los estudiantes de Colombia ya están un poco más familiarizados con ello, no reconoció, no se allanó, no aceptó el error, sino que reiteró en esa temeridad y en esa mala fe. Y eso pues le generó, le ocasionó consecuencias para su patrimonio económico, y además de ello, su falla ocasionó una sanción disciplinaria, y eso en otros términos es afectar su vida pública, su prestigio social y su ejercicio profesional, porque ya está marcado. Así es, acá también en México pues tenemos el vacío. Ustedes nos llevan una ventaja de un año, porque ustedes tienen su línea del tiempo con esto de la IA, tienen un precedente de 2024. Nosotros iniciamos en 2025 con estos precedentes. Jurisprudencia, lo único que tenemos son estas jurisprudencias que ya han alcanzado ese rango en 2026, pero realmente, o sea, la crítica que hace el abogado en Ex, yo la comparto, porque sí te remite, o sea, en la parte de que tienes que, dice, de juzgador, tienes que hacer un ejercicio de autocontención y vete a los lineamientos de la UNESCO, del derecho europeo, pero no hay algo generado en el propio contexto jurisdiccional mexicano. Ahí hay una deuda de parte, pues, de la autoridad competente, del órgano de administración, incluso también de los tribunales. Acá en México, con la reforma judicial que tuvimos en 2024, hay nuevas figuras disciplinarias en la parte jurisdiccional. Están los tribunales de disciplina judicial. De hecho, aquí tengo estudiantes míos que trabajan allí, y me parece que ahí es una notita que tienen que ponerse ahí, un post-it de tarea pendiente, de ir viendo cómo van a sustanciar y a sancionar esta parte del lado del juzgador. Y luego también está esa notita para los colegios profesionistas, las barras de abogados, y las autoridades correspondientes, que en todo caso tengan que sancionar el mal uso de la inteligencia artificial en el ejercicio de la profesión jurídica del lado del litigante. Entonces, sí, hay mucha tarea por hacer en el ámbito del uso de la IA en el ejercicio del derecho, ¿sí? Tanto del lado litigante, el lado de
del juzgador, del ámbito, en el ámbito, ahorita usted mencionó el proyecto que se tiene ahí en su Consejo de Ciencia y Tecnología. Acá nuestro consejo, que ahora tiene rango de secretaría, la CECITI, la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, ha emitido unas directrices hace un mes más o menos sobre el uso de IA, pero no son vinculantes y son muy genéricas, muy abstractas, y la verdad, pues hay mucho por hacer todavía. No sé si algún otro estudiante tenga algún comentario ya para finalizar, porque ya estamos sobre el tiempo, sino para concluir ya nuestra clase espejo. Los materiales vamos a estarlos compartiendo, doctora, como ve, yo le comparto mis diapositivas para que usted se las comparta a sus estudiantes y usted las suyas, si está de acuerdo, para yo compartirlas con los míos. Sí, claro que sí, con mucho gusto. También recordarles a los estudiantes que vamos a pasarles, obviamente la doctora a su grupo y yo al mío, una encuesta durante la semana para pedirles de favor que nos la respondan a la brevedad. Esa encuesta nos sirve a nosotras mucho porque estamos generando, pues ahora sí que nuestros precedentes del uso de este tipo de estrategia pedagógica que es la clase espejo. Entonces es como una encuesta de satisfacción muy breve que les vamos a pedir que nos contesten. Se las estaremos aplicando ambas profesoras a nuestros grupos. Les pedimos que por favor tengan atención en responder esas encuestas. Y no sé, doctora, si quiere dar algún comentario ya para finalizar. Muchas gracias a usted, a sus estudiantes, a los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, a los que estuvieron presentes, los que se conectaron, sacaron un espacio de su tiempo, de sus actividades laborales, a los que participaron, a los que no, pues también escucharán después el audio, el video, lo verán. Y una vez más, gracias a usted por su compromiso, por ese sentido de entrega, de disposición para trabajar en conjunto y para fortalecernos ambas y contribuir un poquito a la formación de estos jóvenes que hoy nos escuchan y que pues hemos tenido la fortuna de estar en contacto con ellos o en interacción con ellos en nuestras aulas de clase. No, pues para mí es un placer una vez más. Hace un año que hicimos nuestra primera clase espejo. Este es nuestro segundo año. Por cuestiones de agenda de ambas, no pudimos hacer el semestre pasado, pero bueno, ya tenemos una 2025, una 2026. Yo agradecerle, doctora, su disposición, su amabilidad, su calidad humana y su empeño también profesional en este tipo de actividades de colaboración, pues de ambas facultades en ambos países. Es valioso que estén aquí presentes. Estamos 24 personas ahorita en esta sesión virtual. Y pues yo les agradezco cualquier duda, comentario a través de nosotras estamos en constante comunicación, así que comentarios de estudiantes de Colombia, la doctora Sandra me los hace llegar y al revés también, ¿sí? Cualquier duda que tengan mis estudiantes, yo también le puedo hacer llegar esas dudas a la doctora Sandra, ¿ok? Entonces, pues voy a permitirme dar fin a esta sesión, gracias por todo. Y pues nos vemos en una próxima. Esto se está grabando y este material va a estar también a disposición en los canales institucionales de cada una de nosotras. Hasta luego, que estén muy bien. Bye. Bye, doctora. Bye, chao.